Modesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Más tinto que vino. Más tinto que vino. No, hay que decir que las declaraciones del comandante Hugo Chávez ratifican que como crítico de fútbol es un dirigente político extraordinario. Porque él se quejó por el gol anulado y estaba bien anulado, ¿eh? Sí, 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 sí. No, después hicieron la prueba esa con la cosa gráfica y sí, estaba sí. anulado. Sí, Bueno, pero él sigue insistiendo que le robaron el partido, mira. sí, porque un líder es líder en todo. Exactamente. Eh, Modesto, me gustaría, si estás en condiciones, y hasta sospecho que sí, que hagamos un análisis, que hagas vos un análisis y nosotros te seguimos de la conformación del gabinete de Ollanta Humala, porque Correcto. ha levantado polvareda, ¿no? Ha levantado polvaredas y va a levantar más. Claro. Eh, es un indicio muy importante, es una señal eh, in- fundamental, decisiva del carácter del gobierno, de cómo arranca, de por qué arranca como arranca, de qué busca y del carácter del personaje también. Esas cuatro cosas Ujú, están amarradas en la primera iniciativa de gabinete. ujú, Ya se había hablado cuando se daba en la segunda vuelta, ya se había hablado de algunas de las figuras que conformaron, que estuvieron anunciadas ahora, sobre todo del funcionario que viene de la Corporación Andina de Fomento, que es el más capitalista. Ya de eso se había hablado. Del izquierdista, el que va a Cancillería, no. Lo nuevo es cómo se han dividido, repartido las fuerzas, el balance de fuerzas internos en el gabinete y en la primera experiencia de composición gubernamental o de régimen en dos formas muy claras: la economía para el capitalista, el bolsillo a la derecha ujú, y el corazón a la izquierda, ¿no? La ujú, diplomacia a la izquierda. ujú. Habla, eso es importante. ¿Por qué? Porque yo no digo que sea correcto, no, no valoro ahora, simplemente es una señal fundamental para comprender que él le está dando un mensaje a la banca internacional, a los inversores que entraron a Perú en los últimos más o menos 7 años y llenaron el país de dólares. También lo fueron destruyendo, pero lo llenaron de inversiones nuevas. Privatizaron hasta la mitad, un tercio del Machu Picchu está privatizado, lo cual es una falta de respeto. Es como privatizar la Plaza San Martín, Más o en menos, el sí. caso de Perú. Sí. Y uno por un lado, por eso por un lado. Por otro lado, al establishment bancario y económico interno de Perú, que no es muy importante, y esa es la curiosidad. No tiene un gran poder, allá no hay grupos Macri o grupos Pérez Compán o grupos Rollo, grandes grupos económicos que tengan un peso nacional específico. Hay importantes empresarios, pero es una burguesía tan lumpen, tan descompuesta, tan amarrada a los grandes poderes internacionales, sobre todo de la banca y del comercio de la pesca, que no han logrado conformar grandes grupos como acá o en Brasil, ¿no? O en México. Entonces, esa es la primera conformación. La segunda conformación, el segundo mensaje, es para América Latina. Ese es el segundo mensaje. Es: mi política exterior no va a estar alineada con Estados Unidos. Ese es el mensaje. Con ese mensaje arranca. Antes de eso ya había dado una primera señal, que fue cuando habló hace más o menos, no sé cuánto, 20 días atrás, que quería hacer un pacto binacional con Bolivia para reunificar lo que fue el Alto y el Bajo Perú, el Perú Bayuno y el Perú de los Altos de Bolivia, en una nueva unidad binacional, tratando de recuperar el viejo territorio que era uno solo, etcétera, andino, y bla, bla, bla. Bueno, allá, darle a la izquierda que lo acompaña la Cancillería y la economía a la derecha, habla de una ambivalencia o ambigüedad o conducta dual con la que arranca el gobierno. Todo esto hay que verlo en dinámica. Nada tiene una estructura fija en el caso de gobiernos como el de Humala, como no la tuvo de Venezuela. En Venezuela habían 2 ministros de la burguesía y 17 ministros de izquierda cuando arranca el gobierno. Mm, Bueno, pero es que Chávez era de izquierda, claro, Humala no es de izquierda. claro. El pacto
de Humala es con con Toledo y con el novelista Vargas Llosa, detrás del cual hay un grupo de la burguesía comercial peruana y española que agencia a Vargas Llosa en las inversiones en telefónica y servicios de comunicaciones en Perú. Bueno, y en el caso de Toledo es una burguesía más local, más criolla. Bueno, él pactó, no quiero hablar de intencionalidades, él pactó ese tipo de gobierno, con ese arranca. ¿Cuánto puede tener? Vamos a hacer entonces juego de hipótesis. ¿Cuánto puede tener de estabilidad? Estabilidad, un gobierno de esas características duales, 6 meses, 8 meses, 2 años. El de Chávez tuvo 1 año y medio. El del primer gobierno de Correa duró 7 meses, el primer gabinete, porque son gobiernos que nacen a fuerza, nacen casi como un parto a juro, porque nacen por unidad de fuerzas contrarias en medio de una debilidad propia. Humala se ha negado a construir un movimiento social propio, que ya tenía Chávez detrás en el año 99. Bueno, al no tener un movimiento social propio, no tiene un balance de fuerzas que le permita decirle al sector, vamos a llamar de derecha, ¿no? Por meter ahí genéricamente, mira, aquí nuestra fuerza es esta, ustedes pueden participar, cómo no, pero subordinados a, como se hizo en Venezuela del 2002 en adelante y se intentó tímidamente hasta el 2002. Esa posibilidad material no la tiene Humala. Yo estimo, infiero, supongo que es lo que explica por qué hace un gobierno compartido entre izquierda y derecha. Nunca funcionaron los gobiernos izquierda-derecha. En algún momento, o sea, funcionan muy perentoriamente, en algún momento tienen que definirse. ¿Por qué? Porque hay 2 presiones que no soportan, hay 2 presiones que no pueden ser resueltas en el gabinete. Una, la exterior. Estados Unidos no se va a conformar con que le den la banca a la derecha, no, quiere la política exterior, no quiere a Perú alineada con el ALBA o con UNASUR, no, ni menos con Venezuela o Cuba. Y 2, la presión interna. Hubo un levantamiento desde hace 2 semanas en la zona sureña. Va a haber más levantamiento, más lucha, porque es un país que lo hundieron. Eso es lo más. Si alguien quiere comprender qué es Perú hoy, cuando arranca Humala a gobernar, que recuerde que era el gobierno de Kirchner en el año 2003, cuando comenzó, con los piqueteros tomando la capital federal una vez por semana. Eran demandas sociales, y eran los piqueteros kirchneristas y no kirchneristas. En ese momento no se llamaban así, eran simpatías y no simpatías, se cruzaban en la calle porque la demanda social era muy profunda y no podías pararte a esperar a ver, hoy no como, vamos a esperar 6 meses a ver cómo se hace política. No es así la vida real. Esa es la dificultad que va a tener. Y bueno, veremos entonces en un periodo, 6 meses, 8 meses, 1 año, cómo define hacia qué lado, cómo reestabiliza un gabinete que corresponda, que tenga un poquito más de coherencia y que no necesariamente signifique izquierda radical o derecha neoliberal. Hace unos días vi, no me acuerdo en qué diario, vi una foto de Ollanta Humala abrazándose con Raúl Castro y visitando a Chávez y a Fidel en La Habana. Hace 6 días, exactamente. Esto tendrá que ver con la conformación del gabinete y en todo caso... Así es. Las imágenes son claves para entender la conducta política de los gobiernos. Él primero se abraza con Dilma Rousseff. Sí. Luego visita a Cristina, punto, plantado su lugar en UNASUR. Y después se va, no me acuerdo a qué otro país menor, creo que a Bolivia, que no decide, digamos, lamentablemente, y de ahí se va a Venezuela, Cuba. Y hay otro, y me parece que pasó por Panamá. O sea, él marcó muy bien el carácter general con el que arranca, en 6 meses veremos, con el que arranca su gobierno. A los yanquis le dijo, ha podido irse como hicieron los centroamericanos directo, o como hizo Piñera. El segundo gobierno visitado por Piñera fue Estados Unidos. Qué casualidad, pues. Ha podido irse Humala a Estados Unidos, que es el principal inversor en Perú, o a España, que es el segundo inversor. No, se fue a América del Sur.
Ese es el secreto de su mensaje. Lo que resulta inquietante y hasta interesante para ver cómo evoluciona es que, como vos decís, le entrega la banca a la derecha, el Ministerio de Economía, y hoy más que nunca, y le entrega las relaciones exteriores y las demandas sociales a la centroizquierda, y por ahí inclusive a algún socialista dando vuelta en el gabinete, pero la banca está íntimamente ligado a lo globalizado. Hoy no puede haber una banca, sí hay una banca nacional, pero la banca nacional baila al conjuro de lo que pasa con el euro en Grecia o en el resto de Europa y con pisando el abismo del default en Estados Unidos. Cualquier banca de cualquier país, el más grande o el más chico. Claro. Sí, sí, eso bueno, es correcto. ¿cómo se va a poder convivir? Este es el gran desafío y la gran incógnita. ¿Cómo podrán convivir estas dos fuerzas en un gabinete, ¿no? En forma contradictoria, Sí, y en forma dinámicamente cada vez más encontrada. claro. Pero no porque ellos quieran eso, o se lo propongan, o lo tengan en su... Ellos no, al revés, en sentido contrario, ellos quieren, se proponen hacer un gobierno de equilibrio entre propuestas económicas ortodoxas y propuestas políticas heterodoxas. Bueno, ese equilibrio en la realidad solo soporta meses de vida. Claro. Por ejemplo, no está descartado, mira, a Correa, para el primer golpe de Correa tardó 17 meses. El primer, intento de golpe, primer intento de golpe que fue por vía rebelión, Sí. a esto tardó 2 años y 1 mes. El Sí. primer intento de golpe a Lugo tardó 3 meses. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuánto tardará el primer intento del golpe para derrocar a Humala? Uh-huh. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo corto? Eso es verificable en la tendencia, porque hay sectores internos de Perú ligados a externos, como acá, como en cualquier país, como ocurrió en Honduras y le fue bien, que no van a soportar una política. No existe diplomacia sin economía, sin comercio. Cuando la diplomacia de Perú gire hacia la izquierda, vamos a decir hacia América del Sur, vamos a llamar eso izquierda, entonces la economía tirará para otro lado y eso se va a expresar en el gabinete. Así que vamos a ver un gabinete muy candente, muy periodísticamente peleado en los próximos meses. Muy bien, realmente que fue, no te digo que fue una sorpresa, pero es un experimento interesante el que va a vivir Perú y eso, y muy dinámico, ¿no? Va a dar mucho que hablar y mucho Sí. que escribir porque es un gobierno muy particular, incluso es más particular que los que se han dado antes de Perú, porque es más dual, Claro, ¿entiendes? claro. Se parece, ¿sabes a cuál? Pero así, mutatis mutandis se parece, ¿no? Con el cuidado de la distancia a Uruguay. Izquierda-derecha, en el gabinete. Uh-huh. Eso se parece a Perú. No es así en el resto de los gobiernos, es más coherente, sea para un lado moderado o para un lado más radical, pero es más coherente el peso. Acá no hay peso, acá hay una repartición más o menos paritaria en los sectores decisivos. Un país es su política exterior y su política interior económica. Bueno, eso está ahí paritario. ¿Cómo se va a resolver? Son dos presiones, una externa y una interna, las que van a decidir la dinámica de esa presión.